Hola, gentes de la innovación turística. Esto es Upload, un espacio para recargarte de ideas transformadoras, con Maite Mederos. La inteligencia artificial es esa tecnología que va a impulsar la cuarta revolución industrial, que está tan solo empezando. En esta charla veremos de dónde viene, qué usos prácticos tiene hoy en día y los grandes retos a los que nos enfrentará en un futuro no tan lejano. Vamos a escuchar esta ponencia que además tiene un título muy sugerente, que imagino que ustedes la harán pensar en muchas cosas también. Inteligencia artificial, un viaje seguro. El turismo se verá impactado por una transformación profunda debido a la inteligencia artificial. Bueno, de hecho ya se está viendo impactado el turismo en ello. Aerolíneas, hoteles, agencias de viaje y todos aquellos agentes además que trabajan en la primera industria, nuestra primera industria. Muchos de estos actores del turismo ya están afectados por la inteligencia artificial, como les decía al principio, que está contribuyendo además a cambiar la propuesta que ofrecen a sus clientes. La ponente que desarrollará esta conferencia es directora de Innovación de Turismo de Tenerife, experta en transformación digital estratégica del Cabildo Tinerfeño, doña Maite Mederos. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación, antes que nada. Es todo un placer estar aquí, no solamente por el nivel de las ponencias, mis compañeros que me anteceden y me preceden y hablarán después también, sino además por tener la suerte de poder celebrar en un sitio como Tenerife, un lugar que no solamente recibe visitas de turismo, sino también de congresos, alberga grandes congresos y pequeños, y es un sitio donde además nos gusta encontrarnos. Y es muy bueno el poder decir que somos capaces de reunirnos, de estar guardando todas las distancias de seguridad en uno de los mejores climas que tenemos en Europa y además pudiendo tener todas las tecnologías para poder hacerlo también online y que nos sigan en todas partes. Bueno, yo quería comenzar esta charla con ustedes proponiéndoles un viaje que no sabemos si será seguro. Este viaje, desde luego, lo que sí va a hacer es hablar de tecnología, porque si se dan cuenta, la tecnología es la que nos ha permitido avanzar en las civilizaciones. De hecho, cuanto más avanzada es una civilización, mucho más rápido va la tecnología. Aquí podemos ver cómo, si pensamos en la era antigua y vemos cómo hablamos incluso de ella hablando de tecnología, porque la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro, hablan de la tecnología que se usaba entonces. Y quiero hacerles un apunte muy interesante sobre el tiempo que ha pasado entre el cambio de una tecnología a otra. Si se dan cuenta, en la edad el tiempo que pasó entre la edad de piedra y la edad de bronce fueron 2 millones de años. Sin embargo, para pasar del bronce al hierro, solamente pasaron 2000 años. Eso nos da bastante que pensar. Luego llegamos a nuestros tiempos. Bueno, hubo, por supuesto, una gran tecnología que se desarrolló en la Edad Media, que fue el gran invento que fue la imprenta. Pero si llegamos ya a lo que llamamos la primera revolución tecnológica, tuvo lugar con la máquina de vapor, a final del siglo XVIII. Eso tuvo un cambio global, súper importante. Pero es que no pasó apenas un siglo para que hubiera una segunda revolución industrial. Esa segunda revolución industrial trajo grandes cambios, trajo un cambio en el modelo de trabajo, trajo aparejada un cambio en la producción. Se pudo por primera vez hacer producción en serie y eso dio lugar a toda la industria del automóvil y a la industria también aeronáutica. Y en tan solo unos años nos situamos ya en la tercera revolución industrial, que vino con los primeros ordenadores personales, con la explosión de Internet, con las economías, con todas las tecnologías verdes. Y tenemos que hablar a continuación
del momento en el que estamos ahora. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que estamos ante una nueva revolución? Lo cierto es que no se para de hablar de la revolución industrial, la industria 4.0. Lo que ocurre es que estamos simplemente empezándola. Y esta revolución en la que estamos ahora tiene la tecnología como eje vertebrador, es la inteligencia artificial. Ray Kurzweil es un futurista muy importante porque no solamente es un loco apasionado de la tecnología, es también el director de ingeniería de Google. Y este señor predice que cuanta más, él habla del siglo XX, todos los avances tecnológicos que hubo a lo largo del siglo XX, en todo un siglo, ya se han superado en el siglo XXI en solo 20 años. Y lo que es más, él predice que en lo que queda de siglo multiplicaremos todas esas capacidades tecnológicas por 1000. Da un poquito de vértigo, ¿verdad? Es lo que él llama la ley de los rendimientos acelerados, que dice que la tecnología va avanzando exponencialmente, es decir, que se multiplica por sí misma. Pero claro, hablamos mucho de inteligencia artificial, la escuchamos en todos lados, pero realmente, ¿qué es? ¿Qué supone? ¿De dónde viene? Pues yo quiero irme a un escenario de película, quiero irme al padre del primer ordenador, que fue nada menos que Alan Turing, un inglés, un brillante matemático, que en un momento dado, en el año 36, se dio cuenta de que era posible construir una máquina que fuera capaz de realizar cualquier cómputo formalmente definido. Cuando empezó la guerra, los alemanes, que iban claramente avanzando, iban por delante, pues el Ministerio británico lo que hizo fue reunir a un montón de expertos, porque sabían que cada mañana una máquina que tenían los alemanes que se llamaba la máquina Enigma, daba un parte interno por el que se daban todas las comunicaciones de guerra dentro del ejército alemán. Ellos podían escuchar con cualquier aparato de radio lo que se decía, pero no eran capaces de descifrarlo. Pusieron a un montón de gente muy brillante a trabajar en ello. Y entre ellos estaba Alan Turing. Alan Turing decía, ni por más años que tengamos ni más personas trabajando en esto, seremos capaces de encontrar la solución, porque esto es algo que se escapa de nuestra capacidad. Pero la máquina que yo llevo ideando desde el año 36 podría hacerlo. Bueno, tuvo que luchar mucho porque se pudiera hacer, pero al final esa máquina que se puso en marcha no solamente fue el primer prototipo de ordenador, sino que además contribuyó a acelerar el fin de la guerra en 2 años. Se habla de que pudo ahorrar hasta 14 millones de vidas humanas. Les recomiendo, por cierto, esa película, The Imitation Game, una película de 2014 realmente interesante. ¿Qué fue lo siguiente? Lo siguiente llegó en el año 43, cuando los científicos intentaron crear un cerebro artificial similar al humano. Estamos hablando de unas redes que podían permitir a las máquinas aprender, entrenarlas e incluso aprender por ellas mismas aquello para lo que ni siquiera se las había entrenado. ¿Pero qué fallaba? ¿Qué es lo que hacía que esto no terminara de avanzar? Que no había dónde guardar la información. Si se dan cuenta, los seres humanos tenemos nuestras neuronas y tenemos también el cerebro donde guardamos la información. Los aparatos de entonces no tenían dónde hacerlo. Con lo cual, a pesar de que en el año 56 otro de los padres de los ordenadores, del primer ordenador, John McCarthy, pudo definir ya el término inteligencia artificial, durante muchos años no se pudo aplicar nada más. Y miren que hubo muchísima inversión, pero llegó un momento en que aquello no avanzó más y la inteligencia artificial quedó durmiendo unos años, como teoría. Hasta que en el año 71 apareció el primer microchip. Intel lanzó el primer microchip que supuso que por fin esas máquinas pudieran tener un lugar donde albergar la información. Entonces ya todo cambió. El creador, el cofundador de Intel, pues lanzó la ley de Moore, que sigue su nombre, y ese principio es un principio muy interesante, que habla de cómo cada año los microprocesadores duplican su capacidad. Eso lo ven claramente cada Navidad, cuando ven que los ordenadores y todas las memorias tienen más capacidad por menos precio. Con lo cual esa ley de Moore
se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Y ya en los años 90 y los años 2000 empiezan a generarse máquinas que van trabajando con el conocimiento, y ahí tenemos algunos hitos como, por ejemplo, Kasparov, el famoso campeón de ajedrez, en esa partida que le ganó el Deep Blue, el ordenador de IBM. Al mismo tiempo, Microsoft lanzó también su primer sistema de reconocimiento de voz. Ahí ya empieza, desde luego, la inteligencia artificial a despegar. ¿Sabían ustedes que hay muchos tipos de inteligencia artificial? Por ahora, conocemos uno. Conocemos la inteligencia débil, pero luego hablaremos de las demás inteligencias. Y si yo les pregunto, ¿qué ejemplos tenemos alrededor de inteligencia débil? ¿Qué inteligencia artificial nos rodea? Bueno, en la imagen tienen fácil la primera de las respuestas, porque los sistemas de reconocimiento de voz ya nos rodean en todos sitios. Pero también tenemos inteligencia artificial en los sistemas de búsqueda. Cada vez que entramos en nuestros buscadores favoritos, ahí encontramos la inteligencia artificial trabajando para nosotros. También la encontramos en el etiquetado inteligente de las redes sociales que utilizamos, cuando subimos imágenes. Y, por supuesto, en los buscadores de las tiendas online que seguimos, que nos van rastreando con sus cookies y nos van ofreciendo una información totalmente prescrita para nuestros gustos. Todo esto son ejemplos de inteligencia artificial débil, que por supuesto tienen muchísimo efecto en la industria del viaje. Porque piensen que la inteligencia artificial se suma a algo muy importante, que es el Big Data, todos los datos que estamos manejando. Y esos datos se manejan con algoritmos. Y además conectan dispositivos, el Internet de las cosas, que en breve estarán también conectadas a través del 5G, que elimina la latencia y hace que todo sea absolutamente instantáneo. Eso es fundamental para temas como, por ejemplo, las operaciones en remoto o como para la seguridad en los coches. Tiene mucho que ver con la industria de los viajes y eso va a influir también en el mundo del turismo. Con lo que, bueno, las aplicaciones en el mundo del viaje son muchísimas y muy variadas. Tenemos, por ejemplo, los chatbots, esos motores de conversación que podemos poner en el ordenador, pero que también pueden estar en un dispositivo como este, o en sitios como el ayuntamiento del aeropuerto de Jerez, donde ya tenemos hologramas que nos responden. Nos responden además en varios idiomas y son capaces de tener conversaciones con nosotros y además de vendernos productos. Eso abre muchísimas posibilidades. Por ejemplo, hoy en día, si vamos a un hotel, puede recibirnos una inteligencia artificial de este tipo, o bien en nuestro móvil podemos hacer el check-in con antelación, podemos llegar a la recepción de ese hotel y encontrar una pantalla que nos va a discriminar si llevamos puesta o no la mascarilla, va a ver también en el lagrimal la temperatura que tenemos y va a darnos acceso o no a las dependencias del hotel, pero es que además hemos podido contestar algunas de las preguntas que nos ha hecho esa inteligencia artificial, con lo cual, al entrar directamente en nuestra habitación, por supuesto con un sistema sin contacto, a través de nuestro propio móvil, entramos en la habitación y nos la encontramos con la cantidad de luz que nos gusta recibir, porque si hay algo que trae la inteligencia artificial es, de alguna manera, la adaptación a cada cliente. Podemos incluso encontrarnos nuestros cuadros, nuestras obras de arte favoritas en cuadros digitales y podemos tener un registro del sueño que tenemos en esas camas inteligentes, que nos puede servir con todos esos parámetros biométricos para saber qué tal están yendo nuestras vacaciones y poder recomendarnos de una manera exclusiva al día siguiente. Esa recepción inteligente del hotel nos puede recomendar qué excursiones hacer y cómo movernos. Está claro que todas estas aplicaciones para el mundo del viaje sirven en muchos sentidos. Sirven, entre otras cosas, para darnos unas experiencias muy personalizadas, que además nos alcanzan a todo tipo de viajes, ya estemos en la playa, en la ciudad, en los museos. También tiene un elemento muy interesante este tema de la inteligencia artificial, y esto es objeto de este congreso. Se ha hablado antes y se va a hablar mucho después, hoy y mañana. La seguridad. ¿Qué ocurre con los destinos turísticos? ¿Qué ocurre con la seguridad en ellos? ¿Y qué puede hacer la inteligencia artificial por ellos?
Pues sabemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en la India se está haciendo un piloto bastante interesante en el que, por una serie de características faciales que se reconocen en transeúntes en la calle, se puede ir, por medio de inteligencia artificial, se puede ir haciendo un seguimiento y unos mapas de calor del crimen. Puede tenerse en tiempo real una percepción que van de alguna manera procesando esas máquinas inteligentes de dónde pueden estar los lugares de conflicto. Igual que cuando empezó la COVID, era posible, a través de las búsquedas que hacían las personas en todos sitios del mundo, predecir dónde podían estar los siguientes focos. Pues así la inteligencia artificial también en las ciudades puede ir dándonos mapas de calor, no solamente en cuanto al tema de los crímenes o de los robos, también nos sirve para la contaminación. Por ejemplo, hay una ciudad en China que ha conseguido en un año bajar un 20% la contaminación tóxica de la ciudad. Y eso lo ha hecho a base de medición en distintos puntos de la ciudad y además desviando el tráfico a otras zonas, de manera que se consigue un ambiente muchísimo más sano. Eso, si encima se combina con los dispositivos móviles de las personas que viven en esa ciudad, pues se puede llegar a hacer grandes cosas. Incluso también para las energías limpias, para el poder racionalizar su uso y ser mucho más eficaces. Todo esto que hemos contado hasta aquí tiene que ver con la inteligencia llamada débil. Imagínense lo que puede hacer una inteligencia fuerte, que es lo que viene después. Pues esta inteligencia fuerte está dándonos un reflejo de lo que son las personas. El cerebro de las personas es el reflejo de lo que va a ser la inteligencia artificial fuerte, y en el momento en que eso se alcance, en que se puedan hacer máquinas que realmente asemejen nuestro cerebro, de ahí, teniendo en cuenta la ley de rendimientos acumulados, cómo se va sumando la inteligencia y cómo va creciendo exponencialmente la tecnología, podemos llegar muy rápidamente a la superinteligencia, que es lo que viene después. Esta superinteligencia va a superar totalmente a las personas. Imagínense cuando las máquinas ya vayan a otro nivel, vayan llegando a un nivel de discurso y un nivel de operatividad que nos deje muy atrás. Es como intentar que una hormiga entienda a un elefante. Es muy complicado. Con lo cual, más nos vale que podamos tener antes de ese momento muy desarrollada la parte de la ética, de lo que tienen que hacer esas máquinas. Esas máquinas pueden tomar el control absolutamente. Y además, en un futuro no muy lejano, se habla de que esto podría estar ocurriendo a lo mejor alrededor del año 2050, la nanomedicina va a hacer que los microchips, que pequeñas, diminutas máquinas puedan entrar en nuestro cuerpo y puedan hacer reparación, por ejemplo, celular. También habrá implantes cibernéticos que aumenten muchísimo las capacidades del ser humano. Pero claro, en esta búsqueda de la inmortalidad puede llegar un momento en que lleguemos a un mundo muy injusto, tremendamente injusto, donde las personas con dinero puedan pasar a ser personas posthumanas con estos implantes que le permitan tener supercapacidades, y las personas con menos nivel adquisitivo se queden como esa raza humana que pueda ser esclavizada por el resto. También ocurre que puede haber muchísima injusticia a la hora de que los algoritmos vayan siguiendo pues cuestiones con mucho sesgo. Eso pasa ya hoy en día. Y eso es, cuando hay voces de alerta, no es solamente pensando en hacia dónde va la humanidad. Si esto lo ligamos con la industria del viaje, sabemos que desde hoy en día ya podemos estar tomando decisiones. Podemos decidir hacia dónde va a ir esta inteligencia, hacia dónde vamos a dejar que evolucione la tecnología, de manera que los destinos inteligentes podamos tener también una ética que nos ayude en eso. Hay una gran esperanza, por supuesto, siempre hay un lado oscuro y un lado claro. Ya Asimov, el famoso divulgador, nos dejó sus 3 leyes de la robótica. La primera ley, que habla de que los robots tienen que obedecer
están siempre para cuidar al ser humano, para ayudarle. La segunda tiene que obedecer lo que le digan los humanos siempre que no vaya en contra de la primera ley, la de protegerlos. Y la tercera ley que habla de que tienen que buscar siempre su supervivencia sin ir en contra de la primera ni de la segunda. Esto es todo un tratado que al final, tocando muchos más temas, nos lleva a esa ética digital que nos dice que en los destinos turísticos, así como en todo el mundo, es importante que nos planteemos si la tecnología y este futuro tan increíble que nos trae la inteligencia artificial tiene que ir solamente por una cuestión de mercado avanzando o si es la propia sociedad la que debe buscar su bienestar a través de ella. Bueno, eso digamos que es un debate que está en nosotros. Por eso, cuando los destinos que nos llamamos inteligentes, como Tenerife ha pasado a serlo recientemente, estamos hablando del futuro, de cómo vamos a intentar incorporar un montón de personal que sepa de tecnología, que sean grandes tecnólogos. Tenemos también que ocuparnos de que sean humanistas, de que realmente busquen el bienestar de la sociedad y del turista para ello. Yo no quería terminar sin decir que hemos hablado hoy y se seguirá hablando de mucha tecnología. Ojalá llegue el momento en que esa tecnología que hoy por hoy mucha de ella está fuera y se produce fuera, se cree también desde aquí mismo, desde esta isla. Muchísimas gracias y feliz viaje al futuro.